¿Realmente es tan importante el uso del bloqueador solar en nuestra piel todos los días? Si no lo estamos haciendo, ¿será que está envejeciendo nuestra piel prematuramente? El objetivo principal de este video es poder explicarte la importancia de utilizar bloqueador solar en tu piel todos los días. Asimismo, que conozcas qué es un bloqueador solar y cuáles son sus componentes, los puntos importantes que tú debes saber al momento de comprar tu bloqueador solar, así como los errores que debes evitar al momento de utilizarlo. Voy a compartir contigo los productos que yo utilizo en mi piel para protegerla del sol y de la luz artificial. Hello, hola mi gente linda de YouTube. Para los que no me conocen, yo soy Maggie y el día de hoy quiero explicarte la importancia de utilizar bloqueador solar en tu piel. Seguramente, si llegaste a este video es porque eres una de las muchas personas que no conocen cómo utilizar un bloqueador solar y tampoco saben la importancia que esto tiene. Pero no te preocupes, tranquila, yo voy a explicarte paso a paso y te daré algunos tips para elegir el bloqueador ideal para tu tipo de piel. Quiero invitarte a que te quedes viendo este video hasta el final. Sé que si sigues las recomendaciones que yo tengo para ti, vas a amar tu piel. Si a ti te gusta el maquillaje, el cuidado de la piel y muchas cosas más, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Esto te permitirá estar enterado de futuro contenido que yo estaré subiendo especialmente para ti. Y sin tanto bla bla bla, comenzamos. El bloqueador solar es un producto que tiene como función proteger nuestra piel de los rayos dañinos ultravioleta. Están compuestos por dos componentes activos minerales, siendo estos el dióxido de titanio y el óxido de zinc. En el mercado encontrarás dos tipos de bloqueadores solares, que son los físicos y los químicos. Los físicos son los bloqueadores que repelen los rayos ultravioleta y los químicos son bloqueadores que absorben los rayos violeta para luego ser eliminados por nuestra piel. Existen varios puntos que tú debes considerar al momento de comprar tu bloqueador solar. Uno de ellos, y muy importante, es conocer tu tipo de piel. Si tu tipo de piel es una piel muy seca o muy delicada, la mejor opción para ti es un bloqueador físico. Ahora bien, si tu tipo de piel es normal, grasa o mixta, seguramente la mejor opción para ti es optar por un bloqueador químico, porque este producto no solo te va a proteger, sino al mismo tiempo va a tratar problemas específicos de tu piel, como por ejemplo, si es muy grasosa, puedes optar por un bloqueador que incluya un efecto matificante. Y esto te va a ayudar no solo a protegerla, sino a mantener un aspecto más saludable de tu piel. Y ahorita todas estarán preguntando, ¿pero qué es un bloqueador físico y qué es un bloqueador químico? Yo te lo voy a explicar de la forma más fácil que puede existir. Un bloqueador físico es un bloqueador compuesto por activos minerales como lo son el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Un bloqueador químico, cuando tú veas en la parte de atrás del botecito, vas a ver en los ingredientes un montón de nombres científicos. Sin embargo, pues no todas conocemos qué son. Es súper importante que al momento de elegir tu bloqueador solar, elijas una protección 30 o mayor de 30. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que porque un bloqueador tiene un filtro solar de 15 ya están protegidos. Error. Otro aspecto súper importante es que elijas un bloqueador solar que sea resistente al agua. Esto no quiere decir que no sea necesario retocarlo. Al contrario, esto quiere decir que después de exponernos de 2 a 3 horas al sol es necesario retocar nuestro bloqueador, para así poder tener la cobertura que realmente nuestra piel necesita. La forma correcta de utilizar un bloqueador solar es aplicarlo 30 minutos antes de la exposición al sol. Esto quiere decir que si voy a salir a un lugar abierto, voy a ir a la piscina, voy a ir a la playa, yo antes de salir de casa debo aplicar mi bloqueador solar. Adicional, es súper importante que utilices la cantidad correcta para poder darle la cobertura necesaria a nuestra piel. Si aplicamos solo un poquito, no estamos protegiendo nuestra piel de los rayos ultravioleta. Es necesario utilizar 2 dedos de producto. Colocamos con nuestro botecito 2 líneas de crema bloqueadora y la aplicamos en nuestra piel y en nuestro cuello, que también es súper importante. Adicional, nuestros labios y nuestro contorno de ojos es una piel muy sensible que debemos súper cuidar. Entonces debemos aplicar también bloqueador solar en esas áreas de nuestro rostro para también protegerlos. Retocar nuestro bloqueador es súper importante cada 2 horas
horas de ser necesario, máximo, si nuestro bloqueador lo estamos utilizando para protegernos cuando estamos haciendo deporte, cuando vamos a una piscina, cuando vamos a la playa. ¿Por qué? Porque nos metemos al agua, porque sudamos, entonces todo el producto se va cayendo. Por eso es súper importante retocar el bloqueador solar. Errores que cometemos al momento de elegir nuestro bloqueador solar. Primero que nada, no conocer nuestro tipo de piel. Segundo, no saber si nuestra piel necesita un bloqueador físico o químico. Tercero, no elegir un bloqueador solar de amplio espectro o de una cantidad mayor de filtro solar. Cuarto, nos bronceamos porque creemos que así nos vemos súper lindas y obviamente está de moda y a todas nos encanta. Sin embargo, es un daño muy grande que le estamos ocasionando a nuestra piel al momento de broncearnos sin utilizar un bloqueador solar. ¿Existen bloqueadores solares que ofrecen una cobertura de 100? Sí. Y creemos que porque el bloqueador solar nos da una cobertura de 100 estamos cubiertos al 100%. Eso no es cierto. Déjenme explicarles por qué. Un bloqueador solar nos cubre cierto porcentaje. Sin embargo, debemos apoyar esa cobertura que nos da el bloqueador con gorra, gafas, sombrilla. Esto nos ayudará a realmente protegernos del sol. Yo te recomiendo que no utilices el mismo producto de bloqueador solar que utilizas en tu cuerpo en tu rostro. ¿Por qué? Porque nuestro rostro es muchísimo más delicado y necesita productos específicos que protejan lo que realmente necesita nuestra piel. Otro de los errores que cometemos es no utilizar bloqueador solar dentro de casa. Es súper importante usarlo ya que la luz azul de las pantallas también es dañina para nuestra piel y nos está volviendo viejas. Si no sabes en qué momento aplicar tu bloqueador solar en tu rutina facial, yo te digo cómo. Primero, debes limpiar tu rostro todas las mañanas. Segundo, aplicar tu tónico. Esto nos va a ayudar a cerrar los poros. Tercero, utilizas el serum de tu preferencia, ya sea vitamina C o el que tú prefieras según la necesidad de tu piel. Luego aplicas tu hidratante y por último aplicas el bloqueador solar. Pero tú me dirás, Maggie, pero hay un montón de hidratantes que ya traen filtro solar en la misma crema. Y efectivamente es así. Mi recomendación es que utilices producto por separado. ¿Por qué? Porque en realidad no sabes cuál es la cantidad que una crema hidratante tenga de filtro solar. Pero si utilizas un bloqueador específico, tú sabes lo que estás aplicando en tu piel y eso te garantiza conocer cuánto tú estás protegiendo tu piel de los rayos solares. Quisiera compartir contigo los productos que yo utilizo para protección de mi piel. Mi piel es excesivamente grasa y tiene tendencia a acné. Es por ello que ya hace varios tiempo yo tomé la decisión de no utilizar una base de maquillaje todos los días, sino que opté por adquirir una BB Cream que incluya un bloqueador solar. Y la mejor opción que yo conseguí en el mercado después de probar un montón de productos es este. Este es un bloqueador solar con una protección de 50 de la marca Vichy. Tiene pigmento, quiere decir que te va a unificar el tono de tu piel sin necesidad de maquillarte. Te lo súper recomiendo. Adicional, tengo siempre conmigo este protector solar que es en polvo de la marca Isdin. Es súper práctico, yo realmente lo cargo conmigo todos los días, en todo momento. Lo ando en mi bolsa y cuando necesito retocarme, lo hago. Porque traes inclusive hasta su brochita, que es súper práctica y lo puedes hacer a cada momento. También te lo súper recomiendo, máximo si tienes una piel grasa o tienes acné. Si tú no utilizas un bloqueador solar actualmente, yo te invito a que realmente lo hagas. No solo por tener una piel linda o por verte bien, sino por salud. Es súper importante proteger nuestra piel. Recordemos que el 85% de los rayos solares son los causantes de cáncer. Cuéntame en tus comentarios si tienes algún tema del que te gustaría que platicáramos o bien si tienes algún problema específico de tu piel. Me encantará leerte y poder ayudarte. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Besos!